Saludos estimados estudiantes del quinto año, secciones A y B. Vamos a dar continuidad al tema de la ley de Coulomb, pero observando ahora ejercicios que tienen pues ya 3 o más cargas y que pues esas 3 o más cargas pueden estar alineadas de forma lineal, que generalmente son horizontales, o pues formando entre ellas figuras geométricas tales como triángulos, cuadrados, rombos, entre otros. Fíjense, este primer ejercicio me dice, en los vértices del triángulo de la figura hay 3 cargas eléctricas. QA, que tiene un valor de menos 3 por 10 a la menos 7 coulomb, QB, que tiene un valor de 3 por 10 a la menos 5 coulomb, y QC, que tiene 3 por 10 a la menos 5 coulomb. Me piden calcular el módulo de la fuerza resultante que actúa sobre QC por el efecto de QA y QB. ¿Okay? Fíjense entonces la figura, me dan acá el valor de 6 centímetros, que sería la distancia que hay entre QA y QB. Me dan el ángulo, ¿verdad? Que es de 60 grados. Y lo demás, pues sí, queda establecido allí, ¿ok? Ahora, fíjense entonces el razonamiento. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos hacer? La representación gráfica de los vectores que se generan, pues, por acción de QA y QB sobre QC, porque es lo que me dice acá el enunciado. Bien, recuerden ustedes que en la clase anterior decíamos que es importante determinar cuál es la carga que se mueve. Y la carga que se mueve, pues, es aquella sobre la cual se está actuando. En este caso, se está actuando sobre QC. O sea que la carga que se va a mover es QC. Bien, veamos entonces de dónde sale esta representación. ¿Qué vamos a decir? Vamos primero entonces a ver qué ocurre cuando QB actúa sobre QC. Entonces decimos, son cargas iguales porque son positivas, se van a repeler. Entonces, como hay una fuerza de repulsión, esta QC se va a mover hacia dónde? Hacia la izquierda. Por eso fíjense que hacia la izquierda aparece un vector que se llama fuerza BC. Les reitero algo. Recuerden que en las clases yo les he mencionado que aquí en el libro no aparece la flechita que debe ir sobre estas letras porque son vectores. ¿Ok? Para eso les hace perder puntaje a ustedes en los ejercicios. Entonces, por favor, yo les estoy indicando aquí en cada clase, estas letras deben tener una flecha sobre ellas porque son vectores. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí la fuerza BC, que entonces es la fuerza que ejerce B sobre C. Bien, es una fuerza de repulsión y hace que se mueva hacia la izquierda, esta flecha que tenemos acá. Ahora veamos qué hace QA cuando actúa sobre QC. Como son cargas de signos distintos, se va a atraer, entonces es una fuerza de atracción, y QC se va a mover hacia arriba porque se va a atraer hacia QA. Entonces fíjense que es esta flecha que aparece hacia arriba que se va a llamar fuerza AC, la fuerza que ejerce A sobre C, una fuerza de atracción, y va hacia arriba. Bien, ahora bien, ¿cómo sabemos cuál es la resultante entre estas dos fuerzas? Recuerden ustedes que aplicamos la regla del paralelogramo, ¿verdad? Y al trazar una paralela por este punto, una paralela por este punto, pues surge un vector llamado fuerza resultante. Bien, como acá hay 90 grados, porque fíjense que hay una horizontal y una vertical, les repito nuevamente, al tener una vertical y una horizontal, el ángulo que se forma entre ellas dos es de 90 grados. Por lo tanto, debemos aplicar para calcular esta fuerza resultante el teorema de Pitágoras. ¿Bien? De allí es que podemos deducir. Hay estudiantes que hacen los ejercicios directos, entonces realmente uno no entiende de dónde sacan esos modelos matemáticos, porque indíquenme ustedes cómo puedo saber yo, sin hacer esta representación, que aquí me va a dar un teorema de Pitágoras o un ángulo recto. Entonces es importante seguir los pasos que se mencionan. ¿Ok? Entonces ahora sí yo puedo decir claramente que voy a aplicar la ley entonces de lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Fíjense que aquí me lo explica. Como la fuerza AC y la fuerza BC son perpendiculares, calculamos el módulo de la fuerza resultante, aplicamos el teorema de Pitágoras. ¿Qué se refiere a que sean perpendiculares? Que entre ellas dos se están formando 90 grados. ¿Ok? O hay un ángulo recto de 90 grados. Fíjense entonces que la fuerza resultante, aplicando el teorema de Pitágoras, va a ser la raíz cuadrada de cada una de esas dos fuerzas al cuadrado. ¿Ok? O de la suma de cada una de esas dos fuerzas al cuadrado. Perfecto. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Calcular la fuerza AC, la fuerza BC, sustituir en este modelo de Pitágoras, y con eso encontraríamos el módulo de la fuerza resultante. ¿Ok? Entonces, veamos. Lo primero que yo les recomiendo es que calculemos las distancias del triángulo porque las vamos a necesitar.
Aquí solamente me están dando la distancia que hay entre A y B, pero yo voy a necesitar la que hay entre C y B y la que hay entre C y A. Para ello es importante aplicar trigonometría, lo que ustedes aprendieron en cuarto año, ¿bien? Entonces, fíjense, me dice aquí, cálculo de las distancias AC y CB de las cargas fijas AQC. Pues lo que les acabo de mencionar, es decir, vamos a calcular la distancia que hay entre A y C y entre C y B, ¿ok? Fíjense entonces, primero, tengo el triángulo nuevamente aquí para que ustedes observen. Como quiero calcular, por ejemplo, la distancia AC, yo me pregunto, con respecto a este ángulo, ¿qué tipo de cateto es AC? Y fíjense, este cateto AC es el que está al frente del ángulo, está frente al ángulo, miren acá. Entonces eso se llama cateto opuesto, porque está opuesto al ángulo. ¿Y qué me relaciona a mí el cateto opuesto y la hipotenusa, que es el valor que yo tengo aquí, que es el lado más largo de este triángulo? Entonces, ¿qué razón trigonométrica me relaciona a mí cateto opuesto con hipotenusa? No es otra cosa que el seno. ¿Bien? Por eso aquí aparece seno de quién, del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? 60 grados. Entonces, seno de 60 es igual al cateto opuesto sobre mi hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto? Dijimos AC. ¿Okay? Fíjense que se coloca esta línea que no es una flecha, solo es una línea sobre AC porque es un segmento. Bien, entonces AC es el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. ¿Quién es mi hipotenusa? El valor que conozco, que es AB. ¿Okay? Otro segmento. Si despejo el valor o el segmento de AC, quedaría esto que está dividiendo, pasa a multiplicar y me queda entonces que el segmento AC es el segmento AB por el seno de 60. ¿Cuánto vale el segmento AB? 6 centímetros por el seno de 60, que es raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Y eso me da entonces 3 raíz sobre 3 centímetros. Esto también lo pueden trabajar ustedes en decimal, no hay problema, ¿ok? Pero trabajemos con 2 decimales en este tipo de cálculos. Entonces tendríamos que la distancia entre A y C es de 3 raíz de 3 centímetros, ¿ok? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a calcular CB. Entonces, si yo quiero calcular el segmento CB, yo digo, ¿quién es este cateto CB con respecto a los 60 grados? Fíjense que está en la base, o sea que es el cateto adyacente. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona a mi cateto adyacente con hipotenusa? Pues el coseno. Entonces el coseno del ángulo, el coseno de 60 grados es igual al cateto adyacente sobre mi hipotenusa. El cateto adyacente es el segmento CB, mi hipotenusa es el segmento AB, ¿verdad? Es lo que tenemos acá. Y ahora pues despejamos mi segmento CB. Al despejar lo mismo, este que está dividiendo va a pasar a multiplicar. El segmento CB es igual al segmento AB por el coseno de 60. Es decir, 6 centímetros por un medio. ¿De dónde sale este un medio? Del coseno de 60. A lo mejor si lo colocan en la calculadora les va a dar 0,5, es lo mismo. ¿Okay? Entonces 6 centímetros por un medio me da 3 centímetros. Es decir que el segmento CB son 3 centímetros. Ya conozco todas mis distancias, puedo entonces pasar a calcular las fuerzas. ¿Okay? Vamos a calcular la fuerza AC. Pues aplicamos lo que es la ley de Coulomb, K por QA por QC sobre la distancia AC al cuadrado. Bien, entonces tenemos todos los datos, conozco QA, conozco QC, ya tengo la distancia AC, pero recuerden que debo llevarla a metros, por eso aquí está en metros. El valor de la K, como no me indican nada, asumimos que está en el vacío, es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y así puedo calcular la fuerza AC. ¿Okay? Sustituimos, ¿verdad? En mi modelo y pues voy a obtener una fuerza de 3 por 10 a la 1 newton o lo que es 30 newton. Recuerden lo siguiente, aquí en la fórmula nosotros no debemos colocar signos, ¿ok? Porque estamos trabajando con módulos, no vamos a colocar los signos de las cargas. Y si quiero calcular ahora la fuerza BC, lo mismo, K por QB por QC sobre la distancia BC al cuadrado. Lo mismo, esta distancia BC la llevo a metros, ¿verdad? Y luego sustituyo los demás datos que tengo acá para encontrar entonces la fuerza BC, que son 900 N. Por último, pues sustituimos para calcular mi fuerza resultante. Decíamos que la fuerza resultante era la raíz cuadrada de fuerza hacia el cuadrado más fuerza hacia el cuadrado. Ya las tenemos, solo sustituimos, ¿verdad? Recuerden, resolvemos paso a paso. 30 al cuadrado son 900 newton cuadrado, más 900 newton cuadrado, pues me da aquí 810.000 newton al cuadrado. Al hacer la sumatoria me da la raíz cuadrada, ¿verdad? De 810.900 newton al cuadrado. Estos cuadrados se cancelan con la raíz y al extraer la raíz de este valor me da 900,49 newton. Entonces, sobre QC actúa una fuerza de un módulo de 900,49 newton.